A ver, pues nosotros sois el grupo joven, es decir, las primeras personas, chicos y chicas que quieren vulgarmente salir del armario se acercan a vosotros. ¿Qué perfil de personas se os acerca, de chicos y chicas? Bueno, normalmente nos acercan personas, yo qué sé, de 15 a 18 años, pues que para ellos ser homosexual es algo así como nuevo. Y yo, por ejemplo, cuando entré al grupo joven, lo que buscaba era, pues, no sé, estar en gente de mi misma condición para poder expresarme con más libertad y, yo qué sé, tener un apoyo colectivo. Y el perfil, pues eso, o sea, yo creo que es el perfil de gente que busca pues, más apoyo, más encontrarse en su salsa. Sin tapujos, hablar sin reparos y yo creo que eso, o sea, juntarte con gente de tu edad, de tu misma función, eso también te ayuda a aceptarse uno mismo. Yo a mí me pasó que yo era muy, o sea, yo para mí mismo era muy reprimido, no me aceptaba entre comillas, pero fue, o sea, yo entré al colectivo, vi que eso, o sea, era una cosa más normal, más llevadera, más tal, entonces, pues eso me dio pie, pues ya a aceptar a mí mismo y también que entender los demás. ¿Te enganchó la cantidad de actividades que realizan? Sí, porque tenéis una agenda muy apretada, contarlo, ¿verdad? Porque la noche, justamente, contarlo. Sí, anoche, por ejemplo, nosotros siempre hacemos campañas, sobre todo contra el VIH-Sida, y por ejemplo, nosotros nos reunimos, por ejemplo, ayer estuvimos a la cena, hubo el colectivo Picoteo, o sea, medidas, o sea, un montón de gente, casi todos los grupos allí, o sea, estamos ahí, pasando condones, eso que veis allí, y nada, o sea, esto nos lo pasamos todo muy bien y, o sea, también hicimos, por ejemplo, en julio se celebró el orgullo gay en Gandía y, por ejemplo, el grupo joven, pues quedamos todos y aquí en un camping y nada, y participamos del orgullo gay. Nos llevamos la sorpresa de que de repente nos atacaron. Sí, bueno, eso es un tema aparte. No, pero lo podéis contar para ver. Sí, bueno, nosotros ya hicimos la actividad, o sea, iba todo genial, o sea, fuimos a charlas, fuimos a fiestas, o sea, de todo, comida, o sea, todo muy guay. Lo que pasa es que el camino, nosotros íbamos que también ya el día que se celebraba la gran fiesta, ¿vale? Cerca de la playa, nosotros íbamos, pues no sé, o sea, lo que se ve en un orgullo pues son banderas gays, ¿no? Y pues nosotros íbamos de camino allí y una chica llevaba una bandera así colgada al cuello y yo iba de la mano pues, con mi pareja. Y tres chicos así de estética skin, así chunga, pues nada, nosotros pasamos por delante de ellos, empezaron a Mira, cómese. Pues nada, nosotros pasamos por su lado, ¿vale? Nosotros éramos 11 personas más o menos,
uno no sabe cómo reaccionar, ¿vale? O sea, pues pegaron a 4 y bueno, Yo creo que es algo que te devuelve un poco a la realidad, porque en verdad nosotros estábamos súper felices, todos. Del grupo solo 4 personas habíamos sufrido ataques anteriores y los demás íbamos súper, esto no nos pasa a nosotros, pues nos van a pegar, nosotros somos súper guays, hasta que llegó ese día y de repente todos se han vuelto súper activistas, quieren estar súper informados. Y es un tema que antes lo tocábamos en el colectivo y nadie